Hola, bienvenidos a una temporada más de Platicando con el Experto. En esta edición podremos platicar con Fernando Boyoki, quien nos hablará acerca de la inteligencia artificial aplicada a la transformación digital. Fernando, es un gusto tenerte ahora con nosotros. Por favor, platícame un poco acerca de ti, de este gran expertise, de qué has hecho en estos años para llegar hasta donde estás ahora. Claro que sí, pues mira, muchas gracias Tania por la invitación a Exposiac. Yo soy Fernando Boyoki, yo soy de origen colombiano y yo colidero junto con Pedro Celia, mi socio, una empresa llamada Lizify. Nosotros fuimos fundados en Colombia en 2018 y operamos desde hace 2 años en México. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a los grandes desarrolladores, constructores o gerencias a manejar mucho mejor todo su proceso de construcción de presupuestos, planificación del abastecimiento y ejecución de esas negociaciones para que haya un mismo hilo conductor desde un presupuesto que sea mucho más real. Hay proyectos muy grandes que vemos en la región que se lanzan al agua con presupuestos muy a grande rasgo, pero muy poco aterrizados. Entonces ayudamos a que se construya mejor el presupuesto, se planifique mejor cómo se va a ejecutar y luego se negocie para que se pueda ejecutar. La consecuencia del Lizify son ahorros en dinero, sobre todo. Una empresa mediana o grande se puede ahorrar entre cientos y millones de dólares al año comprando bien, que es el servicio que facilitamos nosotros. Y también hay ahorros en tiempo, tanto en no contratar al que no es, porque si en una obra contratas un contratista, un proveedor que no es, pues pierdes tiempo y al final te cuesta dinero. Y en los procesos operativos, porque a pesar de que hoy en día hay Excel y hay otras herramientas, esa tecnología no necesariamente ha quitado operatividad a las personas. Creo que es al revés. Tanto Excel, tanto WhatsApp, tanto mail, lo que ha hecho es casi que causar más trabajo y es la gente trabajando para la tecnología y no la tecnología trabajando para la gente, que es nuestra premisa en Lizify. Claro, tomas un punto muy, el meollo del asunto, ahora sí que podemos decir, acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Que es una gran preocupación en general de, oye, ¿cuánto trabajo va a quitar la inteligencia artificial? Cuando es todo lo contrario. Realmente, de lo que me platicas, dentro de todo este proceso que, pues, para llegar al fin, que es un proyecto construido, creo que no hay parte más importante que la parte financiera. Totalmente. ¿No? Porque es la que al final te va a decir si eso que está en los planos realmente va a estar construido. Así que, pues creo que están encontrando el hilo negro de algo muy importante, que es hacer más eficientes los proyectos. Así es. Y en ese sentido quisiera preguntarte, pues, ¿cuál ha sido el resultado justamente de aplicar esta tecnología o esta inteligencia artificial al desarrollo de tu sistema? Sí, mira, nosotros tenemos actualmente más de 20.000 empresas que utilizan Lizify entre Colombia y México. Esos son, por un lado, los compradores, que como te decía, son desarrolladores, contratistas generales, gerencias, o sea, quien compraría o negociaría para su proyecto, y por otro lado, toda la cadena de suministro, que pueden ser contratistas, subcontratistas, fabricantes o empresas que se dedican a la mano de obra. ¿Nosotros qué vemos? Pues que somos un puente que puede conectar mejor esas dos puntas. Somos como un ecosistema, como muchos que hay, no sé, los de las aplicaciones de transporte o de domicilios, pues nosotros a nuestro sector somos un ecosistema y implementamos la inteligencia artificial para que tareas operativas pues sean mucho más fáciles, mucho más digeribles o que no las tengan que hacer, ¿no? Insisto, como dije antes, que las personas no trabajen para la tecnología, sino la tecnología para las personas. Y nosotros en nuestro campo pues hemos encontrado que hay un montón de tareas que podemos empezar a automatizar y a mejorar, temas desde validación documental de proveedores, ¿no? Tener que checar si el REPSE, si me lo mandó, si está actualizado o no, si está vencido, si está manipulado, y el garantizar que los clientes que usan Lizify tengan un resultado. O sea, en ese sentido, nosotros somos conceptualmente lo que se llama un System of Action, un sistema de acción, que es decir, Lizify a un cliente le entrega un resultado, una negociación, una comparativa, no le entrega un sistema para que ellos miren a ver qué hagan. Y para entregar el resultado apalanco mucho inteligencia artificial para eliminar todas esas tareas operativas que igual lo que hacen es ineficiente el sector, ¿no? Residentes de obra
juntando Exceles para hacer comparativas, pues no hace mucho sentido, persiguiendo a proveedores para sus propuestas, persiguiéndolos para que les manden un documento, persiguiéndolos para una factura y checar eso contra la estimación. Todos esos trabajos pues les quitan tiempo de estar afuera en la obra, que es donde deberían estar. Claro, veo que incluso dentro de tu sistema tenían como una sección especial para licitaciones, ¿no? Se puede integrar todo este tema de licitaciones e incluso proyectos privados o públicos en general. Sí, mira, somos más para temas públicos. Nuestro cliente tipo es un desarrollador o un constructor, una gerencia grande, mediana, incluso en Colombia y en México tenemos algunas más chicas. Y ellos lo que hacen a través del Easify es, primero, planificar mejor su presupuesto. Nosotros les damos los insumos para que, por ejemplo, si es un contratista general, una gerencia que tiene que ir a ganar su negocio, pues pueda tener datos reales para poder cotizar ese proyecto. Claro. Entonces ayudamos a presupuestar mejor, luego ayudamos a planificar las compras, lo que nosotros llamamos el plan de compras, que es qué voy a comprar o contratar, cuándo, cuánto presupuesto tengo y cuándo debería empezar ese proceso. Que pasa mucho en las obras, ay, que tenemos que contratar esto ya, no, mira, agarra el primero y dile que sí y que arranque mañana y después vamos firmando el contrato. Pues eso no suena que va a salir muy bien, ¿no? Entonces planificar, y una vez planificado empezamos a ayudar a que se creen los concursos o licitaciones para que se hagan con tiempo y con proveedores precalificados y validados. Nosotros hacemos toda esa validación. Entonces, si tu empresa tuviera unos proveedores de confianza, nosotros los metemos al Easify, los precalificamos, los revisamos financieramente, operativamente, revisamos todos sus documentos. En Colombia incluso revisamos, por ejemplo, si están en listas de lavados de activos, financiamiento del terrorismo. Hacemos una validación muy profunda. Y una vez ya están ahí listos, entonces se invitan a los concursos y los concursos se hacen en el Easify de una forma muy rápida porque ya incluso se puede jalar la información de un ERP. Entonces lo que antes se demoraba 10, 12, 15 horas en armar un concurso por mail, responder preguntas y eso, el Easify se arma en 2 minutos y el Easify se encarga por detrás como sistema de acción de que me lleguen las propuestas de proveedores aptos para hacer ese trabajo y donde yo tengo mucha información no solo de la propuesta sino del proponente. Entonces entregamos esa información y ayudamos a que se cierren negocios y ahí es donde se producen los ahorros, negociando bien planificado y haciendo negociaciones con los que son, usando herramientas que me hagan todo el trabajo operativo y que la gente se dedique a analizar las propuestas, e incluso en la parte de análisis estamos empezando a meter inteligencia artificial para que la herramienta ya te dé muy masticadas las comparativas. Claro. Sí, incluso como lo comentábamos hace un momento, ¿no? Más que un software, ustedes se convierten casi en la mano derecha de un despacho o un gran desarrollador, ¿no? Porque están tras bambalinas justamente desde la especificación ya es todo un tema, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que detallar todos esos puntos finos, pues obviamente dan a mejores resultados. Exactamente. Y justo viendo todo esto que ustedes han pues planificado y desarrollado, que antes que nada los felicito, creo que es una gran iniciativa. ¿Qué influencia crees que pueda tener sobre el mercado nacional el agrupar a todos estos proveedores, desde la parte de que ya los estás calificando a los proveedores y la influencia que pueda tener en el mercado pues de los desarrolladores, digamos, pues ya los estás haciendo competir, ¿no? De una manera como mucho más directa y los resultados que estás teniendo pues están surgiendo como un efecto ya directo, económico en cada uno de los proyectos. ¿Cómo visualizas esto? Mira, ahí buscamos el gana-gana, ¿no? Porque si el desarrollador o el dueño del proyecto logra mejores negociaciones, su proyecto va a ser mejor. Pero también los proveedores, contratistas, quienes le venden, también tienen mucho que ganar. Y pues esto que preguntas me toca mucho las fibras, porque yo fui desarrollador de hoteles con un socio mexicano en Colombia y después yo fui subcontratista. Yo me llevé a Colombia una empresa mexicana de mármoles y de acabados y a mí me tocaba trabajar en las obras. O sea, yo no vendía el material, sino yo entregaba el producto final acabado. Y yo viví lo que eran las obras y a mí lo que me
me contrastó mucho y me impresionó mucho fue que el que me contrataba me veía como un enemigo, me veía como que yo estaba al otro lado de la mesa y yo, pero a ver, si el interés que tenemos es común, si el proyecto lo entregamos bien y lo entregamos rápido, ganamos todos. Y ese es el propósito del Easyfy. Y por eso el Easyfy lo que se ha dedicado es a agrupar a proveedores, contratistas y darles, 1, visibilidad, 2, preparación y 3, llevarlo a los negocios para que, pues a ver, en un concurso si participan 5 gana 1 y pierden 4, porque normalmente se adjudica 1. Pero nosotros esa palabra pierden la queremos y la estamos eliminando. O sea, por lo menos si no te ganaste un negocio al que yo te di acceso, por lo menos que ganes de otra manera, que tengas visibilidad, que tengas feedback, que por lo menos sepas cómo puedes mejorar. Claro. Entonces estamos buscando ese gran gana-gana y yo creo, Tania, que sí es posible y estamos cambiando y rompiendo paradigmas en la construcción, creando un gran ecosistema. Realmente es como acercamos a todo el mundo y como el 1 más 1 suma 3 y ahí vamos bien. Por eso es que se produce un ahorro. La gente, no, pero es que yo llevo mucho tiempo negociando, ¿tú qué me vas a ayudar? Pues sí, yo te ayudo porque si yo hago mejor al que te vende, el que te vende te va a poder cotizar más barato y también va a poder hacer más dinero él, fíjate tú, o sea, todos ganan en esos ahorros o en esos beneficios que se producen y allá es hacia donde estamos llevando el sector de la construcción en Latinoamérica. De acuerdo. Y bueno, aunado a todo esto, ¿crees que todavía existe una resistencia al cambio? Entiendo, ustedes no son un software, pero al final es como si te abriera todo el closet de todo lo que hay dentro de la empresa y todo el tema financiero. ¿Te encuentras con resistencia? Oye, ¿en dónde crees que haya un poco más de apertura? ¿En qué rubro crees que...? Mira, cuanto a la primera pregunta, si hay resistencia, sí, claro. Yo digo mucho un dicho que la gente prefiere el sufrimiento al cambio. Sí. O sea, hay una persona que yo me encuentro y se dedica, no sé, 8 horas de su día a juntar Exceles. Si yo le digo que yo le hago eso, normalmente lo lógico es que me dijera que sí, pero después si no, es que mi Excel es así, a mí me gusta hacer eso. Oye, te estoy facilitando el 90% de tu chamba operativa para que dediques el resto del tiempo a hacer trabajo de valor agregado y cuesta mucho. E incluso... no sé, líderes de organizaciones, que a veces decimos, oye, mira, es que acá hay casos de éxito reales, puedes llamar al cliente, cientos de miles y millones de dólares de ahorro y aún dice, no, pero es que a mí me gusta hacerlo a mi manera. Temas con, no, es que mi información es confidencial y eso pues... seguirá siendo confidencial. Claro, al revés, mi información es mucho más blindada. Yo manejo tu información en un ecosistema y en una plataforma protegida. Tu equipo está manejando la información por WhatsApp y por mail. ¿Dónde crees que hay más riesgo de que se fugue la información? No, es que yo no quiero compartir mis proveedores. Oye, pues mira, tú tienes unos cuantos cientos, yo tengo miles, pero además, ¿qué tan probable es que esos miles solo trabajen contigo o no puedan meterse al Easyfy por su cuenta? Entonces, sí hay mucha resistencia al cambio, pero bueno, los paradigmas están para romperlos. Y con respecto a tu segunda pregunta de dónde vemos más oportunidad, nosotros arrancamos enfocados en toda la parte industrial, obviamente con los vientos de cola del nearshoring, y la verdad que nos ha ido muy bien estos 2 años, a pesar de que este año pues, fue un poquito más lento que el pasado, pero vemos que ahí hace mucho sentido por la dinámica del negocio, ¿no? Llegan empresas extranjeras, necesitan construir sus naves, sus fábricas, sus data centers, y necesitan que los desarrolladores o los constructores, quien le vaya a hacer su proyecto, pues le dé una respuesta muy rápida, y eso también genera que esas empresas están creciendo muy rápido. Entonces nosotros habilitamos esa escalabilidad de un desarrollador porque al aumentarle la posibilidad de proveedores, pues tiene mucho menos riesgo que esos proveedores se les queden o que sean el ancla que los frena. Entonces ahí es donde más hemos visto oportunidad. Pero bueno, México es inmensamente grande, entonces realmente pues queda mucho por hacer. Ya tenemos clientes verticales, residenciales, de turismo y demás, y vamos muy bien. Perfecto. Y hablando pues todo de estos excelentes resultados que han tenido hasta ahora, ¿qué tanto ahorro crees que pueda generar? Ahora sí que compensado, evidentemente se paga solo todo este servicio, porque pues ahora entendiéndolo más a fondo, más que un software, como lo decíamos, es un servicio, sí, ¿no? Todo este resultado. Entonces,
¿Qué tanto ahorro me puede generar el hacer un proyecto contigo? Mira, nuestra premisa es que el Easify se pague solo desde muy rápido. La herramienta cuesta más o menos entre 20,000 y 70,000 dólares al año, según el tamaño de la desarrolladora o del constructor. ¿Y qué pasa? Pues que una buena negociación te puede producir ese ahorro inmediatamente. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, nuestro primer cliente en Colombia, que en ese momento era el desarrollador más grande del país. Cuando estábamos arrancando, hace 7 años, una compra de elevadores, tenían 10 proyectos que iban a comprar elevadores a la vez y no se han dado cuenta porque compraban a nivel obra, montaban todo en Easify y nos damos cuenta que tienen que comprar un montón de elevadores. Les proponemos hacer una gran negociación de elevadores, traemos proveedores nuevos a la mesa, una negociación se ahorraron 200,000 dólares. Esa empresa creo que hoy no nos ha pagado 200,000 dólares desde que llevamos siendo clientes. Y así tenemos muchos casos, o sea, realmente si la herramienta se usa bien y de forma juiciosa, los resultados están ahí, son muy, muy obvios y muy evidentes, y el ROI es muy grande, y además tienes pues otros beneficios de, por ejemplo, tener toda la data, ¿no? Vemos una desconexión grandísima en empresas que hacen presupuestos sin la información de los negocios que cerraron, que no hace mucho sentido, y todo eso, toda esa brecha es la que estamos cerrando. Como dije yo, si hay un solo hilo conductor, pues la misma data que yo tengo me puede alimentar mis nuevos proyectos. Entonces también hay otro tipo, digamos, de externalidades positivas o de beneficios más allá de los ahorros versus presupuesto, que son muy obvios. Entonces realmente pues hace muchísimo sentido. Claro. Y al final va a tener que pasar. O sea, yo creo que al final va a tener que pasar. Ya vemos cada vez más gente entendiendo que las soluciones como la nuestra existen y que van a llegar ahí. Claro. Mejor montarse el tren más temprano que tarde. Atreverse a tener mejores resultados. Exactamente. Y hablando de atreverse, ¿qué recomendación le podrías dar a nuevos emprendedores que quieren, pues, que están incursionando, pues, primero en este mundo de la inteligencia artificial, en la transformación digital y sobre todo, pues, en este universo de la construcción que es muy complejo y muy importante para el sector en general? Eso sería como nuestra última pregunta, pero también añadiendo un poco en ¿qué mercado está más adaptado a esta transformación a nivel global, desde tu perspectiva? No, te respondo la segunda. Yo creo que inteligencia artificial, pues, los países más desarrollados, de hecho he leído muchos libros y un componente importantísimo de inteligencia artificial es la data, ¿no? Es lo que nutre, y creo que ahí los chinos están muy, muy avanzados. Sí. Ellos tienen inteligencia artificial en todos, en las calles, tienen cámaras, tienen cosas que están captando información todo el tiempo, entonces creo que ya están muy avanzados. Entonces yo creería que hay que emular o replicar lo que hacen ellos, que son, hasta para la construcción, son impresionantes. Y en cuanto a tu pregunta de las recomendaciones, Tania, no sé si soy quien para recomendar algo, pero yo sí puedo decir que me ha funcionado a mí. Hay un libro que me encanta que se llama El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday. Y básicamente lo que dice él es que para llegar a un sí necesitas llegar siempre a través de muchos nos. O dicho de otra forma, que el fracasar es parte del éxito. Y eso yo me lo he tomado muy a pecho. Entonces cada vez que la vida, que el negocio me pone contra las cuerdas, que me siento que no llego, que uno, no sé, piensa que va a salir un negocio y no salió, que va a salir una cosa y no salió, he aprendido a entender que ese es el hábitat natural para crecer este tipo de negocios, y que uno lo que tiene es que aprender a navegar esa tormenta y vivir en esa tormenta y saber superar esos obstáculos. Entonces, para mí es básicamente ser osado, ser atrevido, no atreverse, no desmotivarse con el primer no, todo lo contrario, nos pasan a nosotros cosas. Nos pasó el año pasado un cliente gigante, no, que me voy a ir. Me siento con Pedro, mi socio, y dije, no, pues no se van a ir para ningún lado. O sea, esto va a ser gasolina para nosotros, y de hecho fuimos, los convencimos, y de ahí salió un montón de conversaciones súper interesantes que nos ayudaron a mejorar el producto. Nos acaba de pasar otra vez con un cliente en Colombia, y creo que esos nos o esos obstáculos realmente son lo que demuestra si uno va a salir adelante o no. El que piense que ser emprendedor es que tiene una gran idea y todo se le va a alinear,
pues desafortunadamente no es así, sino es todo lo contrario. Van a haber miles de fricciones, de problemas, y lo que hay que hacer es perseverar. Como me decía mi papá, nada en la vida sustituye la constancia. Entonces yo creo que es eso. Muchísimas gracias, Fernando. Esta fue una edición más de Platicando con el Experto en su tercera temporada. Mi nombre es Tania Díaz, director general. Así que, Fernando, gracias por todo tu expertise, por todo el conocimiento que nos diste en esta gran plática. Así que gracias por tu tiempo. A ti, Tania Exposiak, y bueno, gracias por la invitación. Y quien quiera entender más de cómo aplicamos inteligencia artificial, pues aquí estamos en Lizify. Claro que sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tercera temporada, así que los esperamos en nuestro siguiente capítulo de Platicando con el Experto. Mi nombre es Tania Díaz, Show Director de Exposiak.